Estoy en comunicación con el presidente de la Fundación México Necesita Ingenieros y estoy en comunicación con Eduardo Andrade, a quien saludo con mucho gusto. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy contento de estar contigo, Pedro, y con toda tu audiencia. Muy buenos días a todos. ¿Eres ingeniero en qué? Ingeniero civil, metido en el sector energético, pero ingeniero civil. O sea que, como quien dice, eres gente decente, porque yo también soy ingeniero civil. Entonces, pues somos colegas, tenemos la misma educación y por supuesto que en este pragmatismo, claro que la ingeniería es algo que hace muchísima falta en México. Y yo te pregunto, ¿no sientes a veces que las obras que realizamos han sucumbido a una falta de calidad por un mandato de un gobierno que acepta que las cosas se hagan mal, o a lo mejor hasta que las promueve que se hagan mal, pudiéndolas hacer mucho mejor? Pues muy probablemente sí, Pedro. Creo que hay que poner la ingeniería al centro de las decisiones de infraestructura en este país. Creo que una buena parte del éxito que ha tenido China en los años recientes es que tenía un consejo de ministros, un consejo de dirección formado por ingenieros primordialmente, y ahí está el despertar del país. Su inclusión dentro del escenario internacional en un ambiente capitalista con grandes obras de desarrollo y gran bienestar para la población, gracias a que tenían acceso a estas obras. Pues sí, en todo esto, de todas maneras, el principio ahí está. México necesita ingenieros. ¿Esto implicaría que no hay ingenieros o que no hay ingenieros en posiciones de decisión? Yo creo que es un poco ambas. En efecto, hay que tratar de encontrar el ingeniero de más alto rango dentro del gobierno federal en este momento y no es fácil encontrarlos. Quizás el secretario de Comunicaciones y Transportes, que afortunadamente es un ingeniero, pero pues creo que tendría que haber más ingenieros metidos dentro de las decisiones. Otra cosa que nos hacen falta son organizaciones de ingeniería. No solamente tenemos que ser ingenieros, sino tenemos que ser buenas organizaciones de ingeniería que puedan hacer proyectos de ingeniería. Más allá de la construcción, creo que hay excelentes empresas de construcción, empresas de diseño en ingeniería, creo que todo es un gran pendiente que tenemos. Yo creo que sí. Fíjate, el único ingeniero civil, ingeniero que hemos tenido como presidente fue don Pascual Ortiz Rubio, y desde entonces ha sido, no quiero denostar con esto otras actividades, pero sí tomar mucho en cuenta esto que tratábamos tú y yo, que no hay muchos ingenieros en puestos clave, y pienso que la mente y la educación de la ingeniería no solamente tiene que prevalecer en muchas de las decisiones en nuestro país, sino que también esta tiene que ser de vanguardia, y en ello hay grandes ejemplos de ingenieros que han llegado muy arriba en la ingeniería para el mundo y que en México desafortunadamente no sé si no se practique porque no se paga o no se practica porque no conviene, y esto nuevamente nos vuelve a poner en un dilema que tenemos que arreglar si es que queremos. Fíjate, Eduardo, no sé si coincidas conmigo, nos hace falta en México estandarizar la calidad de lo que ejecutamos. Un país como el nuestro no se puede dar el lujo de hacer las cosas mal, y no hemos estandarizado la calidad, y esto nos trae como consecuencia que a veces hacemos piezas de artesanía irrepetibles que resultan en socavones, ¿no? Como lo que hemos visto en otros tiempos. Sin duda, Pedro, creo que es importante la calidad, creo que es más importante hacer las cosas una sola vez y bien, a no tener que repetirlas, dicen los americanos, measure twice, cut once, exactamente, mide 2 veces, corta solamente una vez, para que no tenga que ser corte tras corte hasta que quede bien. Las iteraciones y la repetición como elemento de llegar al lugar adecuado no es lo correcto, hay que planear. Hay que planear. En todo esto, fijémonos en el objetivo de lo que presides. El hecho de decir México necesita ingenieros, ¿qué promueve? ¿A dónde llega? ¿Cómo le hace? ¿Cómo trabaja? Bueno, la pretensión desde luego es entender que la ingeniería es ciencia aplicada, entonces creo que tenemos que empezar porque haya suficiente ciencia en el país para que la ingeniería sea nuestra. Y ya que tenemos ingeniería que es ciencia aplicada, poder exportar. La pretensión que tiene la Fundación, desde luego, es promover la existencia de buenos sueldos para los ingenieros, buenas currículas dentro de las escuelas, y para que los alumnos y los ahora estudiantes de las carreras, de las preparatorias, tengan la ambición de llegar a hacer ingeniería para poder tener un país más suficiente, más autosuficiente, pero en base no a cerrar fronteras, sino a generar talento que pueda exportar. No estaría jamás de acuerdo en cerrar fronteras, creo que al contrario, hay que abrir fronteras y exportar nuestro conocimiento hacia otros países. Por supuesto que sí.
¿Y cómo lo estamos logrando? A través de la fundación que presides. ¿Cómo es que en este proceso, por ejemplo, podríamos vincular, digamos, ahora que estamos ante un TEMEC, cómo podríamos vincular a nuestra ingeniería con otras ingenierías, como la que se hace en Canadá o como la que se hace en los Estados Unidos, con respecto de lo que nosotros realizamos, para que ahí pues homologuemos o tratemos de equipararnos con naciones que tienen desarrollos de ingeniería pues extraordinariamente notables, ¿no? Es que yo creo que parte de la base, Pedro, hay que entender que en efecto, como es ciencia aplicada, mientras no mejoremos el desarrollo de la ciencia en el país, la ingeniería no tendrá a hacer más que recoger la ciencia que se tiene en otros países y tratar de adaptarla a nuestras necesidades. Tenemos que tener un plan que fomente la ciencia dentro del país, entonces sí podremos tener ingeniería que pueda utilizar esa ciencia básica para generar soluciones. ¿Cómo vincularnos? Y creo que el Tratado de Libre Comercio es una excelente herramienta como para esto. Tenemos que hacer asociaciones con algunas universidades de otras partes del mundo, en particular de Norteamérica, para poder llegar a conclusiones buenas para todos. Creo que tenemos excelente talento curricular. Comparando la currícula que tienen las universidades mexicanas con las universidades de fuera del país, creo que no hay un déficit. Creo que lo que sí tenemos son menos recursos para poder dar el siguiente paso para adelante, desarrollar nuestros propios recursos y entonces sí colaborar primero para en un futuro no cercano, porque esto no toma 5 ni años ni 10 años, debería tomar una vocación de país para poder generar ingeniería, de manera que en un plazo corto, y por corto estoy pensando 15 a 20 años, pudiéramos estar a la par de otras sociedades o de nuestros socios de América del Norte. La vinculación con el mundo, no cerrar nuestras fronteras, sino abrirnos para aceptar la competencia, pero también la colaboración, serían fundamentales para poder nosotros asimilar las ventajas que tienen otros lugares por presupuestos más amplios de investigación y entonces sí tener a la ingeniería como centro del desarrollo de infraestructura y quizá de una parte más amplia del país. Ahora, en esto, y te lo pongo así como colofón de esta plática interesante contigo, Eduardo Andrade, yo creo, o sea, es mi concepto, que a veces lo que nos falla es el método en el que realizamos las cosas. Nuestros métodos constructivos a veces resultan un tanto atrasados, un tanto arcaicos, a lo mejor es muy fuerte lo que digo, pero veo que ante la propuesta de nuevos materiales, de nuevos métodos de construcción, de otro tipo de análisis del beneficio o del balance de beneficio-costo que representan aplicaciones de nuevas formas de estandarizar la construcción de infraestructura o la construcción de la estructura para la vivienda o para la distribución de diferentes servicios como el agua potable, por decirlo, en una zona, por ejemplo, que mucha de ella es sísmica en nuestro país. Siento que no hemos puesto acento en maneras diferentes de hacer las cosas, de utilizar metodologías que nos pudieran actualizar, pero también, entiendo que esto teóricamente está a todo dar. Lo importante es que esto que se proponga, pues también se pague, porque entonces, si no es así, no habría viabilidad para aplicarlo, pero yo creo que esta parte del convencimiento que tenemos que modernizar nuestros procesos constructivos sería un buen principio para llegar a esto que tú pretendes. Sí, tú como ingeniero civil y yo también pues nos enfocamos mucho en la parte de la construcción como elemento de ingeniería, pero piensa tú que, y tomando tu ejemplo de la resistencia de materiales, que investigáramos resistencia de materiales y pudiéramos diseñar un automóvil que pesara la mitad de lo que pesan los actuales. En un principio lineal, quizá ese automóvil utilizaría la mitad del combustible, lo que utilizan los actuales. Es decir, la ingeniería te podía llevar a que la suficiencia energética del país pudiera ser mucho más amplia, sencillamente, si no digo que nos transportemos menos, digo que utilicemos menos combustible en base a eficiencia energética, pero ¿qué tal que los automóviles pesan la mitad? De repente el combustible que tienes ahora te alcanza para el doble. ¿Qué pasa si de repente las necesidades que tenemos en las casas de consumo de energía se ven satisfechas de una manera más sencilla? Es decir, no nada más es la construcción, tiene que ver con infinitos campos más amplios dentro del país, como para poder hacer que la ingeniería nos ayude a tener un país más próspero
no menos satisfecho, más próspero con la misma cantidad de recursos. Y por recursos me refiero a la parte de energía, a la parte de materiales y a cualquier otra ciencia que tenga que ver con la ingeniería. Es decir, el campo es muy amplio, no nos centremos nada más en la construcción. Creo, por otro lado, que hay grandes empresas en México de tecnología, lo que no hay son los pequeños proveedores especializados que se encuentran en otra parte del mundo. Regreso al tema de construcción. Las pequeñas empresas que pudieran hacer diseño de centrales eléctricas completas dentro del país no existen o están muy limitadas. No tiene que ser la gran empresa como la gran empresa que ha sido ICA, Prodemex, Indy, todas estas grandes empresas nacionales que tenemos. Podrían ser empresas mucho más pequeñas, empresas de nicho, de un nicho muy pequeño, pero con un alto grado de especialización y calidad. Yo creo que la pretensión de esta fundación que tú promueves, México necesita ingenieros, es uno de los esfuerzos más serios que podríamos nosotros, alcanzando estos objetivos, llegar a tener un país cuyo desarrollo y cuyas inversiones para el desarrollo fueran optimizables para hacer de cada esfuerzo y de cada proyecto algo que nos sirva para avanzar cualitativa y cuantitativamente y no dejar a veces que por obras que aparentemente nos hacen avanzar, estamos realmente dando pasos atrás cuando tendríamos que hacerlos para adelante. Hoy nuestras megaobras, muchas de ellas, pues resultan cuestionables por diversas razones de corridas financieras o incluso de viabilidades del lado de la ingeniería que nos dejan un tanto en un proceso anticlimático cuando tendríamos que pensar en toda la virtud que la ingeniería le da a las sociedades modernas. Eduardo Andrade, te agradezco muchísimo tu presencia, muchísimo la pretensión que a través de esta fundación se busca y sobre todo hay que hacer mucho énfasis y creo que tendríamos que establecer una comunicación cotidiana para hablar de qué es lo que estamos logrando de todo esto por lo que trabajas. Pedro, agradezco mucho la atención, ¿no? Que el presidente de la República está presentando un plan de infraestructura. Creo que es importante que se coloque la ingeniería mexicana al centro de ese plan de infraestructura para el bien de todos. En este momento se está haciendo. Querido amigo, tienes toda la razón. Ingeniero, colega, te mando un abrazo. Un saludo a todos. Muy buen día. Un gusto estar aquí contigo.